Hola, en esta ocasión vamos a desarrollar uno de los temas más importantes dentro de lo que es el cálculo diferencial e integral. Vamos a explicar lo que es una derivada, lo que es una integral. Esto lo vamos a hacer asociado a una función. En consecuencia vamos a retomar y recordar lo que es una función. Y después de entender qué es una derivada, qué es una integral, vamos a entrar a revisar y recordar cómo se deriva una función. Vamos a ir repasando las diferentes fórmulas de derivación y posteriormente vamos a revisar las diferentes fórmulas para integrar. Bien, pues vamos a entrar en tema. Entonces nuestro tema, vamos a empezar de esta forma. Vamos a recordar primero lo que es una función. Una función. Hay que recordar que una función relaciona un valor x con un valor y. Para esto, entendemos que aquí hay un conjunto de valores y aquí va a haber otro conjunto de valores. Al conjunto de valores de aquí le vamos a llamar el dominio. Y el conjunto de valores de aquí le vamos a llamar rango. Ahora, ¿cómo se determinan los valores de uno y del otro lado? Bueno, se establece una regla que en este caso, dándole valores numéricos con los números reales. Acuérdese que los números reales incluyen a todos los enteros positivos, negativos, a todas las fracciones positivas y negativas, y a todos los números irracionales, que entre ellos están las raíces cuadradas no exactas de los números y algunos números como que se utiliza para los exponentes, para las exponenciales, como pi. En general, esos son los números irracionales. No vamos a entrar en detalle de qué es un número racional y irracional, pero sí recordar que esos son números reales y que en el dominio vamos a trabajar con números reales y en el rango con números reales. Solamente que van a haber siempre algunas restricciones dependiendo de la regla. ¿Cuál va a ser la regla? La regla pues va a ser la expresión algebraica en nuestro caso. Aquí, por ejemplo, vamos a presentar una función. Vamos a poner f de x que nos va a dar los valores de y, ¿sí? Y vamos a poner la regla. En este caso nuestra regla va a ser x a la cuarta menos 2x al cubo o a la tercera menos x más 4. Entonces, observamos esta expresión algebraica y vemos que podemos dar cualquier valor a x desde un menos infinito, un menos un millón o más un millón o más, o 1000 millones, y en todos los casos vamos a poder realizar esta operación y nos va a dar un resultado en y.
cuando se presentan algunas restricciones. Por ejemplo, si yo tuviera una regla que dijera que f de x va a ser igual a y y eso va a ser igual a 1 sobre de x, x no podría ser 0, porque si fuera x igual a 0, me quedaría 1 sobre 0. Y esto no es posible. Se le llama una indeterminación. Pero, por ejemplo, en la primera que mencioné, podemos usar 0 o cualquier otro número y nos va a dar un valor para y. Voy a borrar esta de nuestro pizarrón. Al final queda guardado en el video. Entonces, en nuestro caso, vamos a trabajar con esta regla, que es esta expresión algebraica, y igual a x cuarta menos 2x cúbica menos x más 4. Es decir, para cada valor de x voy a obtener un valor de y. Esta es una función de x, es decir, cada valor que tome x va a tomar un valor y. Y esto, acuérdense de que cuando hicimos evaluación, íbamos poniendo un valor diferente para x e iba tomando un valor diferente, pues el resultado que es y. Entonces, partiendo de esto, si nosotros evaluamos todos los números posibles para x y los graficamos, obtenemos diferentes pares ordenados, diferentes puntos, y los ponemos en un plano cartesiano, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener una gráfica de este tipo. Aquí hay que observar algo. No significa que veamos una gráfica que no abarca todos los números o todos los valores para x, no es que no los pueda tener, sino que están pero muy arriba. Entonces, pues como nuestro plano cartesiano solamente llega aquí hasta el 8, entonces pues bueno, no lo vamos a poder ver. Pero si lo vamos alejando, vamos a ir viendo cómo van entrando todos los números. Y de hecho, este sistema pues está limitado. Miren, vamos a poner un punto en nuestra gráfica. Este punto, si podemos observar este renglón, aquí aparecen los valores de x y de y. Conforme yo vaya avanzando a ver, vamos a hacer algo. Aquí algo me está interfiriendo. Aguántenme tantito. Yo sé que son pequeñas dificultades con los sistemas. Necesito ponerlo en esta posición, porque si no me va a estar fallando el sistema. Bueno, ahora sí ya puedo trabajar sin problemas. Y retomamos.
Este es el punto A. Si yo muevo este punto hacia adelante en relación al eje de las X, vean cómo va cambiando el valor 1.5 que corresponde más o menos a esta altura. Y el valor que tiene de Y, vean, aquí sería 0.81, un poquito antes del 1. También vamos a hacer otra cosa para que esto nos sea un poco más claro. Vamos a tomar solamente el valor del primer decimal y vamos a redondearlos cuando vemos más decimales. Por ejemplo, si tuviéramos .89, lo vamos a considerar como 9. Y si nos diera aquí como .57, lo vamos a tomar como .6. ¿Sí? O sea, vamos a redondear. Porque este sistema trabaja con muchos decimales y nos dificulta la explicación. Pero visto de esa manera, vemos que en la medida en la que yo voy moviendo mi punto, en este caso hacia el 0, vean cómo va cambiando x, .5, aquí vamos más o menos en .5, y y va subiendo 3.3. Es .3 porque es 2.27, lo redondeo a .3 y más o menos está por aquí 3.3. Y si yo sigo yéndome hacia atrás en los números negativos, aquí me da menos .6, el valor de Y va a ser 5.1. Estos valores resultan, si yo voy sustituyendo, por ejemplo, .6 menos .6 lo sustituyo aquí en mi función, el resultado va a ser 5.2 aproximadamente. Y así van cambiando los valores en mi función, ¿sí? Hacia adelante o hacia atrás. Ahora, esto va a ser en relación a la función. Al ir evaluando, eso es resultado de la evaluación este es el resultado de la evaluación de mi función. Ahora, quiero que veamos algo importantísimo. Aquí, en este punto, yo puedo, porque es una curva en realidad, y es más, si fuera una recta, también podremos hacer lo siguiente, podremos hacer una recta tangente. Esa es una tangente. Acuérdense que una tangente es una recta que toca un punto de una curva y solamente un punto. No corta ningún otro punto. Y desde esa perspectiva, fíjense, yo en la medida en la que voy moviendo el punto sobre la función, sobre la gráfica, yo voy teniendo siempre una recta tangente. Observen, esta es la recta tangente. Yo la voy moviendo y vean cómo se va poniendo más vertical, ¿sí? Ahí va. Ahora la voy subiendo, ¿ya vieron? La voy subiendo, va cambiando su inclinación, ¿sí? Observen una cosa, cuando esté en este sentido, los valores de la tangente, bien, esta es la fórmula de una recta. Observen, el valor que está junto a x es negativo, ¿sí? Significa que la pendiente es negativa. Si nos acordamos de la ecuación de una recta, es y igual a mx más b, y m es la pendiente. Entonces aquí el valor numérico del término que tiene a la variable x es el valor de la pendiente. Y observen cómo aquí es un valor negativo cuando está en esta forma.
y mientras esté en esta forma van a ser valores negativos. Obviamente cuando vayamos quedando más horizontal, de hecho cuando quede totalmente horizontal, el valor va a ser 0. Observen aquí, la pendiente es 0. Hay una pequeña diferencia y observarán que esta recta no es totalmente horizontal, pero es casi horizontal. Cuando es completamente horizontal, pues el valor de la pendiente es 0. Cuando el valor de la pendiente es 0, pues vamos a ver que corresponde también tiene una relación con la derivada. También observen otra cosa, la inclinación de esta recta ya cambió y observen cómo ya está tomando valores positivos. Si yo lo sigo moviendo, ahora hacia la derecha, observen cómo va cambiando la pendiente y ya todos los valores son positivos. Es decir, todas las pendientes en este sentido son positivas y todas las pendientes en este sentido son negativas. Ahora, a esta recta, pues le llamamos que es la tangente. Y es la tangente porque solo toca un punto de la gráfica de nuestra curva. En este caso es una curva un poquito especial porque no es circular. Entonces vemos que primero jala como para acá y luego para acá y luego para acá. Así va pasando con los valores de una gráfica que no es una circunferencia. En el caso de una circunferencia, pues veríamos todo clarito cómo va cambiando la inclinación de la recta tangente. Ahora, si nos acordamos de la trigonometría, vamos a recordar que el valor de la tangente, es decir, este valor de la pendiente, es el resultado de dividir la longitud de un cateto opuesto entre un cateto adyacente, ¿sí? Aquí vemos más o menos, si este fuera el ángulo de mi pendiente, o sea, de mi recta, tenemos un triángulo. Bueno, este ángulo, por trigonometría, tendríamos cuánto vale esta recta y cuánto vale esta recta, ¿sí? Al dividirlos me va a dar un valor y ese valor es el que le llamamos el valor de la tangente. Y entonces, por eso este valor es positivo, porque este valor es positivo, este valor es negativo. ¿Qué digo? Ambos son positivos, la tangente va a ser positiva. Si yo me voy para el otro lado, observen, este triángulo que pusimos acá, también lo podría poner de este lado, ¿sí? Si yo lo pongo de este lado, este cateto o lado opuesto sería positivo porque iría hacia arriba, pero este iría hacia este lado y sería en sentido negativo. De ahí que positivo entre negativo nos da negativo y la pendiente sería negativa. Aquí aparece en este lado porque al final del día serían ángulos opuestos por el vértice y sería el mismo ángulo y el resultado sería digamos aproximadamente igual, solamente que cambiaría el signo. Esto ocurre aquí porque este es un sistema que se llama GeoGebra y bueno, pues está programado, ¿verdad? Y nos da, por ejemplo, el triángulo de este lado, pero esto no significa que mi tangente vaya a ser positiva. Bueno, pero miren, yo aquí estoy cometiendo un pequeño
error de observación, porque ok, también si yo lo tomo en este sentido, esto es positivo, y en este sentido, pues es negativa, ¿verdad? Hacia abajo sería negativo. También me daría la tangente negativa. Si yo la obtengo de este lado, tendría hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, y la tangente también me daría positiva. Pero bueno, omitiendo estas pequeñas observaciones sobre el valor si positivo o negativo de la tangente, lo verdaderamente importante es observar que conforme yo voy moviendo el punto sobre la gráfica, la tangente o el valor de la tangente va cambiando, o el valor de la pendiente va cambiando, ¿sí? Ok. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Estos valores de las pendientes que va teniendo cada punto, o sea, porque cada punto va a tener una tangente y cada punto tendría una pendiente. Bueno, esa pendiente le vamos a dar otro nombre también, le vamos a llamar derivada. Entonces, la derivada de una función es el valor de la pendiente que va a tener esta función en cada punto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros obtengamos la derivada de una función, vamos a encontrar una segunda función que en cada punto que tenga nos va a dar la pendiente de ese mismo punto. Vamos a ver. Esta es mi función, la regla. Ahorita no vamos a explicar cómo se deriva, lo vamos a revisar al rato, pero sí podemos hacer esto. La derivada de esta función va a ser 4x a la tercera potencia menos 3 por 2, 6x a la segunda potencia menos x a la 1 menos 1, 0, x a la 0 es 1 y una constante, su derivada es 0. Entonces la derivada de esta función sería la función 4x cúbica menos 6x cuadrada menos 1. Pero vean que es también una función, porque por cada valor que yo le dé a x, voy a obtener un valor de y, ¿sí? Pero esta es una derivada de esta función, porque cada resultado que me dé de y va a ser la pendiente de cada punto de esta función. Veámoslo en la gráfica. Esta es la gráfica de la derivada, de la función derivada de esta gráfica que corresponde a esta función. Esta es la función original y esta es la función derivada. La función derivada genera esta gráfica. Pero lo interesante de este asunto es, veamos lo siguiente, yo voy a mover este punto hasta aquí, ¿sí? Estamos poniendo el punto 1 y y es 2, ¿sí? Coincide 1 y 2. Ese punto tiene una tangente, una recta tangente, y esta recta tangente, vean, tiene una pendiente que es menos 3, ¿sí? Ahora, voy a apagar la tangente y ahora vamos a ver, vamos a poner un punto sobre la función derivada y vamos a mover este punto hasta
el punto 1. ¿Sí? Como yo les comentaba en un principio, pues este sistema da valores con muchos decimales. Vean cuántos decimales me da. Entonces, y es difícil mover los puntos y llegar a un punto exacto. Pero bueno, aquí vemos que es 1 punto y otras fracciones, pero está prácticamente en el 1. Vamos a considerar que es 1. Y vean cuál es el valor de y. Menos 2.999, que lo puedo cerrar a menos 3. Menos 3 es la pendiente. Es la pendiente de esta tangente. ¿Sí? Entonces, al sustituir en la función derivada el mismo valor de x de la función original, o lo que obtengo es la pendiente de la tangente, de la recta tangente que pasaría por ese punto, entendiendo que al momento de que yo evalúe ese valor de x en la función original, me va a dar un valor de y. Entonces, en la función original, voy a quitar tantito a la tangente, en la función original, cuando x es igual a 1, y da 2. Eso sería el resultado de evaluar esta función. Al momento de que yo en la función derivada pongo el valor de 1, me da el valor de menos 3. Y ese valor de menos 3 corresponde a la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto 1,2 de la función original. Eso es entonces una derivada. Ahora, vamos a pasar a lo que es una integral. Tengo aquí mi función derivada, ¿de acuerdo? De igual manera, ahorita le voy a explicar cómo integro. Lo vamos a ver en su momento. Pero asumimos que esta función es la derivada de alguna función, en este caso de la primera. Si yo saco la integral de esta función 4x cúbica menos 6x cuadrada menos 1, voy a obtener la siguiente función. Voy a tener que y va a ser igual, a ver, vamos a presentarlo de otra forma para que no nos confundamos. Yo voy a sacar la integral. La integral va a ser una función que se va a llamar y otra vez. Y esta va a ser igual a la integral de 4x cúbica menos 6x cuadrada menos 1. Cuando yo integre al integrar esta función, el resultado que voy a obtener va a ser que y va a ser igual a x cuarta menos 2x cúbica menos x más c. Observen esto. La función original era y igual a x cuarta menos 2x cúbica menos x más 4. Y cuando yo integro la derivada, lo que obtengo es una función muy parecida, pero que se diferencian
por la última, el último término. En este caso puse C y aquí puse 4. Lo que pasa es que C podría ser 4, pero puede ser cualquier número real. Vamos a ver en la gráfica qué significa esto. Voy a quitar tantito la función derivada. Voy a conservar mi función original. Y voy a poner aquí la misma función que obtuve va a ser igual a x cuarta menos 2x a la tercera menos x, pero aquí va a ser más c. Aquí yo ya de antemano programé c y observen lo que va a pasar. Tenemos una nueva función. Observen esta función. Esta es esencialmente igual a la otra, solamente que observen que está más abajo. Ahora observen esto. Vean, siguen esta función, ¿sí? Observen cómo van a ir cambiando los valores aquí, conforme yo vaya cambiando el valor de C. Le voy a dar el valor de C bueno, ahí está, C igual a 1. Observen cómo ahora la función es x cuarta menos 2x cúbica menos x más 1. La función subió un poco, pero sigue siendo igual. Si estas gráficas de estas funciones son iguales, las pendientes son iguales para el mismo punto o el punto equivalente. Observen, este punto A es igual a este punto y obviamente van a tener la misma inclinación de su recta tangente, es decir, van a tener la misma pendiente. Si yo voy acercando al 4, miren, cuando yo llego a 4, C igual a 4, ahí está. Cuando C es igual a 4, pues ya se me encimaron las dos gráficas, porque dan exactamente los mismos valores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros obtenemos la integral de una función, lo que obtenemos es una función semejante a la función original. La función original, cuando se derivó, genera una función como esta. Al derivar nosotros al integrar una función que nosotros asumimos que es la derivada de otra función, vamos a obtener un montón de funciones parecidas a la primera. El trabajo que vendría adicional sería identificar la función que es exactamente igual a la que nosotros buscábamos, y eso se encuentra por otros procedimientos matemáticos. Pero lo importante de aquí es que ustedes entiendan lo que es una integral, lo que es una función, digamos una función primitiva, y lo que es una función derivada. Vamos a hacer un resumen. Tenemos una función original que le vamos a llamar primitiva. Esta función primitiva, en cada punto que tenga,
se va a poder trazar una recta tangente que va a tener diferentes pendientes. Las pendientes de esas rectas tangentes las proporciona la derivada, la función derivada de la función primitiva. ¿Sí? Si yo derivo una función derivada, voy a obtener una familia o una infinidad de funciones semejantes en cuanto a toda la forma de una función, de la función primitiva, con la diferencia de que el último término, c, que es una constante, puede cambiar y va a conservar la misma pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, es de interés que tratemos de entender qué es la función original o primitiva, lo que es una función derivada y lo que es una integral. Como pueden ver, una integral no es una sola función, sino es una familia de funciones que se diferencian en un término adicional que le llamamos la variable de integración. ¿Sí? Entonces, por este momento vamos a frenar la grabación aquí para que no sea muy larga. En una siguiente grabación vamos a entrar ya en forma a los procedimientos o las fórmulas para obtener esas funciones derivadas y cómo integrar para obtener la función primitiva. Podemos ver también que la integración también sirve para otros fines que vamos a ver posteriormente, que es la de encontrar ciertas áreas. Pero bueno, en este momento vamos a hablar de lo que se llama la integral indefinida, que es justamente la que nos va a permitir encontrar la función primitiva. La otra integral, que se llama integral definida, nos permite encontrar áreas, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, por el momento, pues muchas gracias y vamos a detener la grabación en este momento.